no sea frecuente, sí nos estamos enterando cada vez más. Está ya en comunicación con nosotros Carolina Belén Oliveto, es ella, es directora de ALAPA, Alianza Argentina de Pacientes, licenciada en Psicología. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Alejandro Derecha la saluda. ¿Cómo está usted? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, Bien, contenta de estar acá para difundir. genial. La verdad que esa es la idea, un poquito, Carolina, y en este caso en particular, digo, yo hacía una pequeña introducción hablando de las enfermedades poco frecuentes, que no quiere decir que no nos enteremos, quizás que un poco por los medios de comunicación, por internet y por incluso hay programas televisivos también, digo, que hablan de estas enfermedades poco frecuentes, que ahora nos estamos enterando cada vez más también. Exacto, exacto. Digo, por ahí enfermedades que incluso, no sé, usted corríjame, yo no tengo mucha idea de esto, incluso que todavía no tienen un diagnóstico firme, es una realidad, ¿no? Sí, la realidad es que, bueno, muchos pacientes que tienen este tipo de patologías todavía no saben su diagnóstico de Claro. precisión, por ende todavía no saben que son miembros del colectivo de pacientes de enfermedades poco frecuentes. Ujú. A medida que avanza la medicina de precisión, Sí. se va describiendo nuevas enfermedades Mm. y además los pacientes van llegando bueno, a su diagnóstico de precisión, porque la gran mayoría de estas enfermedades son muy difíciles de diagnosticar, Sí, son difíciles de sospechar, los médicos no las sospechan porque no las conocen. claro. Imagínate que en una currícula universitaria un médico, una médica estudia más o menos 800 entidades, o sea, 800 enfermedades prevalentes, Ujú. y solo las enfermedades poco frecuentes son entre 6.000 y 8.000. Claro, O sea, claro, es muy difícil el 10% trabajar. casi. Claro. Exacto, entonces son muchísimas enfermedades, pero lo que determina que sean justamente poco frecuentes es que cada una de estas enfermedades las padecen muy poquitas personas. Ujú. Entonces eso es lo que hace a la complejidad, bueno, del abordaje de estas patologías, Sí, el costo del diagnóstico, que la gran mayoría son genéticas, no sí, todas, sí, algunas sí. son de origen autoinmune, pero Ujú. la gran mayoría son genéticas. Sí. Entonces, bueno, imagino que la entrevista es porque estamos en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, que fue el pasado 28 de febrero. Más allá de eso, Eh, Carolina, digo, siempre hay que darle difusión a los temas, digo, sí, para allí, bueno, estos temas se ponen, estos días, digo, se ponen para visualizar alguna cosa en particular. Digo, siempre es momento, digo, siempre es momento, los medios de comunicación sí, tenemos que estar abiertos, digo, por allí a estas cosas. Somos medios de comunicación, eso nunca hay que olvidarse, y hay que hacer bien a la gente, es una realidad. Estaba pensando también que hay algunas enfermedades que la sociedad también no conocía y que por estar en los medios de comunicación masivos, televisión, redes sociales, es como que también la sociedad aprendió a convivir con ellos. Por ejemplo, el síndrome de Tourette. Hay una serie en un canal de televisión que se llama eso, ¿no? Mi exacto, vida con Tourette, algo así se llama, es una chica que tiene exacto. eso. Si, a ver, el común de la gente no estaría al tanto, una chica con ese síndrome, digo, hasta por allí te llama la atención, en un comedor que empiece a tener sus episodios, digo, te llamaría mucho la atención, incluso hasta te incomodaría también, digo, se va conociendo y la sociedad también se va adaptando. Esto Exacto. te da también la variedad que hay de enfermedades y de síndromes que no se conocen. Este en particular no es que se te enrojece la piel, ni que tenés, no sé, convulsiones, por ejemplo, o una cosa así. Esto es algo más bien psicológico, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Exacto, exacto, exacto. Y es dentro de todo, es una de las patologías que sí tiene síntomas que son Claro. identificables, ¿no? Ujú. Uno a partir de la difusión y de la visibilización del síndrome de Tourette, uno puede identificar, bueno, este niño, esta niña, esta persona Claro. está ante este síndrome. Sí. De todas formas, el síndrome de Tourette tiene algunos síntomas que no son tan identificables.
O sea, el común denominador, o sea, a grandes rasgos, Sí. el síndrome de Tourette tiene ciertos síntomas muy identificables, pero hay otros síndromes de Tourette que tienen síntomas menos visibles, que ahí es donde los profesionales tienen que poder acompañar. De hecho, nosotros en ALAPA tenemos a la Asociación de Síndrome de Tourette, que forma parte de nuestra institución. Digamos. Nosotros en ALAPA, en la asociación, tenemos identificadas más o menos 400 patologías que Un representan montón. los pacientes. Imagínate que son entre 6.000 y 8.000. Tenemos mucho camino por delante, sí. pero en ALAPA tenemos 400 patologías identificadas con un referente, ya sea una persona que va armando su grupo de pacientes, una asociación, una federación, pero como mínimo tenemos esas 400 patologías a quien podemos identificar y responder a alguna demanda de algún paciente que tenga estas patologías con las que trabajamos. Lo bueno también me parece es que se dé con el diagnóstico para poder, digo, en el caso que se tenga que medicar o que se tenga que algo en particular, digo, hace 20 años atrás o 15 años atrás, 20 vamos a ponerle, digo, se trataba de encasillar con una enfermedad porque no se conocía el resto. Entonces, por ejemplo, no sé, si tenías algo parecido a lo que decían los libros, bueno, ya tenías eso y te medicaban y estabas en el doctor por esa enfermedad y no era en realidad. Exacto. Gracias a Dios hoy ha crecido mucho eso, se ha ampliado mucho, no solamente, y la tecnología ha tenido mucho que ver con esto también, de poder diagnosticar. En el momento que te diagnostican, ahí es donde empieza tu evolución como paciente, ¿no? Exactamente, y la realidad es eso, a medida que fue avanzando justamente la tecnología, la medicina, la gente llega a su diagnóstico de precisión, pero también tenemos que poner sobre la mesa que la mayoría de las personas que llegan a ese diagnóstico de precisión a través de estudio genético son personas que tienen la posibilidad de o pagar el estudio genético o tienen una buena cobertura de salud que no les niega este diagnóstico, porque o sea, la contracara de esto es, bueno, yo voy a un genetista, tengo una sospecha de una enfermedad genética, que pueden ser todas estas que mencionamos, entre 6.000 y 8.000, pero ¿qué sucede? El argumento de quienes tienen que pagar ese estudio es cuál es el beneficio para el paciente de saber cuál es su diagnóstico de precisión si seguramente no haya nada para hacer. Entonces nosotros desde la asociación y desde todos los que formamos parte de esta comunidad defendemos mucho el derecho del diagnóstico como un derecho identitario, o sea, uno tiene que saber cuál es el diagnóstico. Y un poco pensaba para quizás la audiencia, quienes nos están escuchando, bueno, escuchan todo esto, pero bueno, ¿cómo sospechar que a lo mejor, porque cuando uno empieza a hablar de estas patologías poco frecuentes, generalmente cuando empezás a contar los síntomas, si te resuena en algún familiar, en algún amigo, en algún vecino, porque en realidad están dentro de nuestra sociedad, son muchos los pacientes, el problema es que no están diagnosticados. Entonces, por ejemplo, pensaba recién, si alguien nos está viendo el programa y conocen un niño, una niña que tiene un diagnóstico de TEA, del trastorno del espectro autista, pero además ese nene tiene asociada una epilepsia o una epilepsia refractaria, estas epilepsias que no responden al tratamiento habitual, y además de esa epilepsia tiene un retraso en el lenguaje, un retraso madurativo, o tiene una baja talla. Entonces ahí uno empieza a pensar, ¿será que solo tiene TEA o este trastorno del espectro autista, dentro de todo esto que le pasa a esta misma persona, tendrá una respuesta dentro de este tipo de patologías genéticas poco frecuentes? Entonces ahí son esas alertas rojas, esas banderas rojas que nos tienen que hacer sospechar. ¿Es una persona padeciendo todas estas cosas? Quizás responde todo a un mismo diagnóstico, no es tiene epilepsia por un lado, autismo por otro, baja talla por otro, sino que todo puede responder a una misma patología. Y lo mismo pasa con las enfermedades genéticas que se van transmitiendo de generación en generación. Una vez se llega una familia y de repente se da cuenta que toda la familia, los hijos, los padres, los abuelos tienen, no sé, una patología visual. Todos tienen algo que pasa, no saben qué es lo que pasa, pero ven muy mal, a la noche tienen una ceguera nocturna, de día ven, pero ven en visión tubular. Bueno, ahí hay que sospechar probablemente una patología de retina, que es genética y se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, digamos, el armar el árbol genealógico, indagar en las familias es muy importante, porque muchas se van transmitiendo
como te decía, de generación en generación. Tal cual. Licenciada, también digo, en la Argentina nos falta mucho, sí es mucho y se ha hecho mucho, también digo Sí, por se ahí ha hecho mucho. con algunas enfermedades, con un montón de cosas, digo, se ha hecho muchísimo, se ha trabajado un montón, nos costó un montón a todos, ¿no? Toda la sociedad en su totalidad, empresarios. Ya desde los hexágonos hasta un montón de otras cosas se ha avanzado mucho en un montón de comidas y bueno, un montón de cosas. Pero también está esto, ¿no? Usted lo nombraba ahí muy claramente, que creo que debe ser también un cuello de botella, porque más allá del síndrome que yo llega a tener, o mi hijo, o quien sea, en mi familia, por allí la obra social no me lo está pagando, no lo reconoce, y decirlo es una cosa, pero digo, en el interior, por Vivirlo. ejemplo, acá en la ciudad de Crespo, yo tengo una enfermedad que no está dentro de ese listado, ¿no? Es un calvario, es otra enfermedad aparte para la familia, es una Sí, realidad, sí, se lo digo sí, así porque sí. conozco mucha gente, digo, que vive más tiempo tratando de solucionar ese problema que atendiendo al paciente o a la persona que lo tiene. Sí, y la verdad es que uno piensa que con la llegada del diagnóstico se van a abrir un montón de caminos, y es verdad, se abren muchos caminos, pero también de parte de los prestadores de salud se cierran muchas puertas, Tal cual. porque estas enfermedades, lo que sucede es que cuando uno tiene algún tratamiento disponible, muy poquitas tienen un tratamiento disponible, la mayoría son cuestiones más paliativas, Claro, tratamos sí, sí, los sí. síntomas, Sí, sí. pero algunas, las menos, tienen algún tratamiento disponible. Estos tratamientos son de altísimo precio, entonces Mm, cuando uno va a su prepaga o a su obra social a querer pedir ese medicamento, lo que se dice es, ese medicamento está fuera del vademecum, es decir, claro, está fuera de este, como bien decías, de claro, este listado de medicamentos que sí, nosotros podemos cubrir. Entonces ahí vienen, bueno, tenemos que ir a la claro, receta por vía de excepción. sí. Un Y recurso de amparo todos, y no, y qué sé yo, un exacto, y montón de cosas. todos los casos terminan en un recurso de amparo, Claro, aún teniendo el recurso de amparo a favor, la cautelar a favor, los sí. pacientes no reciben las drogas, Mm, estamos en un momento crítico, mm, o sea, crítico. Ayer me hablaban de respecto a una cobertura, una obra social que directamente no tiene neurólogos, que claro, directamente no está cubriendo los claro. psicofármacos para una persona que tiene una psicosis. O sea, imagínate un tratamiento de alto Sí, precio. O no, sea, no, ni estamos, hablar, ni hablar. es como, o sea, Claro. realmente se están vulnerando todos los derechos de las Ujú, personas con enfermedades poco frecuentes, sí, con discapacidad. O sea, siempre fue complejo, no vamos a decir, o sea, nunca los pacientes les costó siempre recibir los sí, tratamientos sí. en tiempo y en forma, Ujú, pero ya a esta altura de no tener especialistas, de no comprar lo básico, lo que está en el programa médico obligatorio, sí. lo estamos viviendo hoy en día. Sí, Lo estamos viviendo hoy. también me parece, licenciada, que teniendo en cuenta por ahí una visión global, mundial, digo por ahí, la Argentina también está muy bien en la parte pública, que por allí, qué sé yo, Sí. no sé, a mí me pasa esto en Estados Unidos, si soy una persona de clase media baja, listo, te vas a morir con eso y se terminó, porque no tenés ni entrada a profesionales de nivel y a drogas, digo, nada que ver. No, Gracias a Dios acá en Argentina Crespo tenemos tiene todavía mucho. esto público, pero sí sigue siendo un calvario, es una realidad, Sí, ¿no? pero Argentina tiene una ley de enfermedades poco frecuentes, la ley Exacto, 26.689, que nos ampara sí, respecto a cuando uno solicita tratamientos ujú, o alguna prestación de salud. ujú, O sea, tenemos claro, muchas cosas que la comunidad de pacientes y que se luchó mucho y que sí, lamentablemente lo estamos perdiendo, ujú, pero sí tenemos sí, muchas cosas. muchas Se ha cosas avanzado y mucho en las el tiempo, pero bueno, espero que se mantenga, ¿no? y la salud pública puesta a favor de, bueno, de ayudar a los pacientes, ¿no? Obvio. La verdad que tenemos hospitales de altísima complejidad que Sí, tratan sí, sí, sí. justamente estas patologías. Ujú, Tenemos el Hospital San Miguel del Calafate, que hace los diagnósticos genéticos gratuitos a los pacientes y que sí, nosotros desde ALAPA tenemos un programa a través de una donación que recibimos de una institución internacional. Entonces estamos financiando el diagnóstico genético de 100 pacientes de toda la Argentina y eso se está, digamos, las muestras se están secuenciando en San ujú, Miguel del Calafate, pero también sí. ese hospital tiene eso. Entonces, digo, tenemos que cuidar lo que tenemos, Cuidar, exacto. protegerlo Bien lo dicho.
y evitar que se sigan yendo, bueno, profesionales de altísimo nivel a otros lugares, que haya fuga de cerebros, ¿no? Exacto. Porque lamentablemente está pasando eso también. Exacto. Licenciada, le quería consultar justamente con respecto al APA. Bueno, a ver, la gente puede entrar en Internet, comunicarse con ustedes, cómo figura en Internet, cómo encuentra todo esto si es la primera vez que escucha eso, ¿no? Lo de ALAPA. Nosotros tenemos, bueno, un Instagram, o sea, nuestras redes sociales es Somos Alapa, el Instagram, el Facebook, es @Somos Alapa. Bien. Después puedo dar mi número de teléfono, Bien. que es 11-6900-2438. Perfecto. Estamos con representación en toda la Argentina, o sea, Sí. hay diferentes grupos de Alapa a nivel nacional. Tal cual. Y bueno, un poco... ¿Se puede ponernos a donar, digo, por allí, disposición. se puede donar a LAPA? Digo, a ver, estoy hablando de un empresario, alguien por allí en particular, Sí. porque usted te estaba hablando hoy que por ahí, una ayuda de la gente se pueden hacer este tipo de análisis. Yo sé, estamos hablando de mucho dinero, es una realidad, es decir, mucho dinero, por eso digo, por ahí empresarios, digo, por ahí empresas grandes, que quieren ayudar este tema, se puede, digo, es real. Sí, tenemos, nuestra página web, Alianza Argentina de Pacientes.org. Tenemos también los canales para que se puedan hacer Bien. donaciones, si no nos escriben, pero está publicado en la página web. Y bueno, también ponernos a disposición porque quizás alguna persona que esté escuchando le resuena o ya sabe que es paciente de una enfermedad poco frecuente y está solo. Claro. Entonces, o sabe que tiene una discapacidad, pero que todavía uno no sabe el origen de esa discapacidad, también se puede poner en contacto con ALAPA y ahí vamos a buscar la forma de ayudar a esa persona para que justamente pueda gestionar el problema de salud que está atravesando. Ya no sentirse solo es una gran cosa, de alguna manera, Exacto, me parece, para esto, porque todo tiene que ver un poco con la psicología, ¿no? Digo, más allá de la enfermedad que tengas, sea física o lo que sea, tiene que ver con el impacto en la persona, ¿no? Que provoca esa enfermedad, sentirse solo, único, ¿por qué me pasa solamente esto a mí? Y un montón de cosas y no saber qué es lo que hacer. Pero también el impacto es personal y es familiar, ¿no? Porque digo, cuando aparecen este tipo de patologías, se impacta el paciente, impacta el desarrollo de la vida del paciente, impacta a toda la familia. Y muchas veces, si es una familia que los dos padres, por ejemplo, trabajaban, generalmente uno de los dos se tiene que quedar al cuidado de ese niño, de esa niña, porque son terapias de todas las semanas, médicos todo el tiempo, o sea, la agenda se empieza a regir a partir de, bueno, cuándo vamos al médico y cuándo no vamos al médico, y cuándo recibimos o no recibimos la medicación, y así es como que, yo siempre pienso que es como que cae una bomba y hay que reestructurar todo, y a partir de eso uno se tiene que rearmar con lo que le toca y con lo que puede, y la verdad es que no sentirse solo es una gran ayuda. Y sobre todo sentir que uno habla el mismo idioma, o sea, cuando la gente llega al APA, dice, estoy hablando el mismo idioma, me están entendiendo, no están desestimando, no dicen que invento, porque, bueno, muchos vivimos la situación de sentir que supuestamente inventamos, que mentimos, que no tenemos nada. Si no lo vemos, no lo creemos, ¿no? Es bien de humanos, de alguna manera, eso. Pero de alguna manera también decir, bueno, y yendo a este tema en particular, hay muchas de ellas, de estas enfermedades poco frecuentes, que son incapacitadas, es decir, la persona se siente discapacitada para hacer cosas normales, y muchas de ellas tienen un trabajo, digo, a ver, yo lo llevo a un ámbito más coloquial que me ha pasado a mí en particular, esto hablo por mí, que nada que ver tiene con... tenían en un momento, tuve jaquecas y migrañas juntas. Y nosotros aquí en la empresa trabajamos con teleprompter en un momento que es una pantalla que nos va poniendo la letra de lo que tenemos que decir. Hay una persona que es quien está en el piso y nos pone, a mí la migraña me provocaba como un arco de luces en los ojos, ¿no? Que es típico de la migraña y de la jaqueca. Yo no alcanzaba a leerlo. Y aprendí, porque, a ver,
esa sintomatología, yo no podía decirle al jefe, tengo migraña y jaqueca, y él me miraba y estaba bien. Entonces, es Claro. decir, ¿cómo hacer? Porque se te modifica todo y en el trabajo muchas de ellas también son solamente psicológicas y no se te presentan en la piel como una roncha o como algo que te dice, no, no, sí, anda al hospital a cuidarte porque, o anda a atenderte al hospital porque veo que tenés algo. Muchas de ellas Exacto. pasa eso en la Mu- vida diaria, ¿no? Muchas provocan, nosotros le decimos la discapacidad invisible o la discapacidad visceral, estas patologías que, no Tal sé, cual, vos tenés un Crohn, una colitis ulcerosa, que tenés que ir 15 veces al baño en el día. tal cual. Y es un alumno de tercer grado de la primaria. Claro, ¿Cómo haces para que sí, la maestra entienda? O sea, es todo un abordaje. Si sos sí. un menor, con la escuela; si sos adulto, con un trabajo, y rogar que no te echen porque, viste, Claro, la sí, verdad sí, es sí, esa. sí, O sí, sea, es una realidad. cuando uno pone sobre la mesa que tiene una discapacidad, Ujú, y muchas veces, lamentablemente, no todo el mundo contempla ujú. y pueden contemplar eso para permitirte continuar. O sea, a otro le sirve más, bueno, no, lo echamos, o directamente no tomamos a una persona que sabemos que tiene una discapacidad. Y Tal cual, sí, los programas de empleo para personas con discapacidad siempre fueron insuficientes. O sea, sí, nunca sí, 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 el total de las personas que claro, quieren trabajar y que tienen una discapacidad está cubierto. tal O sea, cual. eso siempre es un mínimo porcentaje, Ujú, y la verdad es que sí. no se cumple. Muchos Entonces, de bueno, esos jefes ni se enteran que el empleado tiene algo en particular, porque lo oculta para exacto. que no sepan que tiene una enfermedad de este tipo. Pero digo, por allí el empleador o el empleado tiene que saber que esa persona no se la buscó, digamos, a la enfermedad, y que realmente está enfermo. Pero Exacto. a ver, es un tema muy grande para charlar, usted lo está viendo en este momento, queríamos visualizarlo, queríamos darle también esto de que pueden comunicarse con ustedes, la gente que nos está viendo en este momento, en toda la provincia de Entre Ríos, incluso la provincia de Santa Fe también, vía YouTube en el mundo, de que sí, que no esté solo, como usted lo decía recién, en esto en particular, ya charlar sobre la enfermedad, como usted lo decía, en el mismo idioma, está muy bueno, ya es sanador de alguna manera Es también, sanador, exacto, y exacto. ya empezás a recuperarte de alguna manera. Algunas enfermedades todavía no tienen cura, no se sabe la cura, pero ya charlarlo, hablarlo, entender, que te entiendan, que sepan realmente que estás enfermo, que tenés algo, ya es una gran cosa. Entonces, por ahí, para eso, bueno, llamábamos y hablábamos directamente con usted y con ustedes, para que la gente se sienta que aquí en Argentina se hace algo, y Se hace, que y ya trabajamos mucho, y muy trabajan un arduamente montón y muy para seriamente, que visibilizar. también hay que decir esto. Sí, 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 claro. Y recién pensaba, bueno, si alguien está escuchando también, ¿con qué se pueden quedar, no? Con esto de las banderas rojas que yo les mencionaba Sí, antes, todas estas cuestiones que uno empieza a ver en su familiar o mismo en su vida y no terminan cerrando, ¿no? Uno sí. va al médico, busca y no termina de dar en la tecla porque no le dan ese diagnóstico, o porque muchas veces los tratamientos que le dan no calman los síntomas. Eso es una gran bandera roja. Bueno, sigan buscando, sigan viendo si quizás no hay algo que un médico no está sospechando. Y también pensar que somos más o menos el 8% de la población, y digamos el 10%. Entonces, hacer el número, yo siempre hago el número de cada lugar, pensar qué cantidad de población tiene ese distrito, esa Sí, ciudad, esa provincia, y sí, sacar el 10% y pensar que ese es el número al que tenemos que llegar de ujú, pacientes encontrados con este tipo de patologías. tal cual. Entonces uno ahí puede dimensionar, somos un montón de pacientes, y uno ahí está el paciente, pero en realidad está afectada toda la familia. Sí, Entonces sí, sí, es una sí, sí. problemática de salud pública, Ujú, y tenemos que tomar cartas en el asunto para acompañar, ¿no? A la gente, a las obvio, familias y a los tal cual. médicos también, ¿no? Porque la Ujú, realidad es esa. O sea, los sí, médicos no se capacitan en enfermedades poco frecuentes. Somos, en los diagnósticos de estos, a veces es la clase especial de sí, neurología, de oftalmología, claro, de reumatología, sí, y de repente es un mundo de enfermedades y los médicos no las conocen todas. Es imposible, tienen que ujú, trabajar en equipo, sí, tienen que hacer consultas interdisciplinarias para poder llegar
a esos diagnósticos de precisión, y lo mejor que le pueden decir a un paciente es: no sé lo que tenés, pero Claro. algo tenés, seguí buscando. Claro. La mayoría de nosotros atravesó situaciones en donde nos dijeron: no tenés nada, estás inventando, estás mintiendo. Eso es lo peor que le pueden hacer a un paciente. Claro. Siempre con sinceridad y decir: no sé qué tenés, algo tenés, hay que buscarlo. Listo, Claro. ahí ya la persona se va con otra perspectiva, porque lo que sucede muchas veces es que viajan desde zonas rurales los pacientes con ese tipo de patologías, con Sí. toda la ilusión de: voy a ir al médico, me van a decir que tengo, y después se encuentran con que el médico no conoce los síntomas, no sospecha ninguna patología. No, usted no tiene nada, Peor esto es todavía. psicosomático, eso es estrés. Claro. El paciente se vuelve a su lugar de residencia, pensemos en un paciente de zona rural, Sí. y se queda sin ninguna posibilidad. No es que van a volver a buscar, no, pero ya te dijo el médico que eso es estrés, que está psicosomatizando, y ahí se terminó la cuestión. Claro. Y después quizás con suerte llega cuando ya la enfermedad avanzó muchísimo y es tarde para recibir algún tratamiento que frene el avance de esa enfermedad. Y hay que tener en cuenta también de que en las familias, en la casa, hay cosas que no se discuten, y es el diagnóstico de un doctor, ¿no? Es decir, la palabra de un doctor es palabra santa, El como se doctor dice lo por ahí en dijo, el ya interior, está. ¿no es cierto? Ya está, listo. No, es irrefutable. No busques más porque el doctor dijo que tenés esto. Chau, listo. Por Exacto. eso por ahí ¿Sabés también, cuántos viste, la forma de pacientes decir es buscando? importante, ¿no? Y sí, ¿y cuántos pacientes llegan a su diagnóstico porque buscaron, leyeron, vieron una noticia, Sí. vieron una nota y dicen: yo tengo eso? Claro. Entonces van a su médico. Sí. Obviamente que nosotros siempre apostamos a que el médico, y recomendamos, por supuesto que el médico es quien corrobore ese diagnóstico, quien dé el diagnóstico de precisión. Jamás uno está pensando en que uno se tiene que autodiagnosticar, Obvio. pero sí empezar a creerle más al paciente y justamente no inhabilitar la palabra y no desestimar lo que uno siente y lo que uno dice, porque es quien lo está padeciendo. Tal cual. Entonces, bueno, es muy complejo. Es muy Pero complejo, bueno, ahí pero estamos. también apasionante. Licenciada, agradecerle muchísimo esta charla. Si hay una persona en la provincia de Entre Ríos que en este momento está anotando en su celular Alianza Argentina de Pacientes, ALAPA, y que se Somos comunique, ALAPA. somos ALAPA, la nota valió la pena. Gracias, licenciada, Muchas muy amable. gracias, Un abrazo, Alejandro. Un un beso, abrazo. muy Gracias. amable.